Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por volver a esta primera mesa de la tarde, que va a ser muy interesante. Seguro tenemos 3 ponencias muy interesantes bajo el título de Militancias Transnacionales. Yo soy la moderadora, soy Maripaz Valibrea, de la Universidad de Londres, y intervendré mañana. Pero voy a moderar esta mesa, voy a presentar a las 3 personas que están interviniendo y así ya están presentadas. Luego ellas y Manolo darán sus ponencias y al final tendremos las preguntas sobre las 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con Manuel Aznar Soler, que es catedrático emérito de Literatura Española Contemporánea de la Universitat Autónoma de Barcelona y una figura, como se ha comentado esta mañana, absolutamente imprescindible para entender el desarrollo de los estudios del exilio en España. Es uno de los fundadores del grupo de estudios del exilio literario, GEXEL, en la Universidad Autónoma de Barcelona y responsable del desarrollo del campo en términos de formar nuevos investigadores e investigadoras, generar el estudio de nuevos archivos, de nuevos autores, y siempre con una generosidad enorme de recibir a personas para que se siga ampliando y desarrollando el campo. Actualmente es el director literario de la Biblioteca del Exilio dentro de la editorial Renacimiento y es el director de varias revistas que giran en torno al estudio del exilio literario y cultural español, republicano. Laberintos, El Correo de Euclides, el Anuario Científico de la Fundación Max Schaub, Sansueña. Además, alrededor de todo este desarrollo del exilio que se ha estado dirigiendo y fomentando desde el GEXEL, pues han salido numerosísimos volúmenes que son imprescindibles absolutamente para empezar y continuar el estudio del exilio, varios volúmenes, digamos, generales sobre el exilio literario español de 1939 y luego otros volúmenes más específicos que han salido después de grandes e importantes conferencias sobre diferentes temas, como por ejemplo en los escritores editoriales y revistas, la segunda generación, la vuelta, en fin, diferentes tomos, todos muy importantes. Además de todo ese trabajo fundamental en el campo del exilio, también tiene otro tipo de publicaciones, por ejemplo, República Literaria y Revolución, 1920-1939, el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, el Partido Comunista de España y la Literatura, 11 estudios sobre escritores, intelectuales y política, y La resistencia silenciada, el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes. Todo eso son libros, algunos de ellos muy recientes. Y su presentación de hoy se titula Vicente Llorens y el exilio literario republicano de 1939. Después escucharemos a Bárbara Ortuño Martínez, que es profesora ayudante doctora en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante. Es doctora en Historia y ha sido becaria en Argentina, en el CONICET, en la Universidad Nacional del Mar del Plata y en la Universidad Nacional del Nordeste. Está también vinculada a varios grupos de investigación y revistas, por ejemplo, el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina y revistas como Pasado y Memoria, revista de Historia Contemporánea. Su tesis, Hacia el hondo bajo fondo, inmigrantes y exiliados en la capital de Argentina tras la Guerra Civil Española, después hecha libro, tuvo un premio de jóvenes investigadores de la Asociación de Historia Contemporánea. Y sus líneas de investigación son la interacción de las diferentes oleadas migratorias desde la perspectiva de los sujetos, el asociacionismo étnico, el papel de las mujeres en las redes migratorias y las memorias de quienes experimentaron los procesos migratorios durante su infancia. Y ha publicado en varias revistas muy bien catalogadas. Y por último tenemos a Julia Quaggio, que es el título de la ponencia de Bárbara será Exiliadas de segunda generación,
tensiones políticas intrafamiliares en las comunidades españolas de Argentina en los años 70. Y la tercera ponencia será la de Julia Quaggio, que es historiadora cultural del periodo de después de la Segunda Guerra Mundial. Su enfoque es comparativo en torno a la circulación transnacional de discursos visuales y textuales sobre los temas de democracia, paz y derechos civiles, culpabilidad dictatorial y poscolonialidad. Sus investigaciones son interdisciplinarias, cruzan fronteras. Después de defender su tesis doctoral en Florencia, colaboró con el Departamento de Historia de la Universidad de Sheffield, la Universidad de Módena, y desde el 2020 es investigadora Ramón y Cajal, y ha tenido becas de investigación en los Estados Unidos, en Italia y también en Inglaterra, en Londres. Su libro La cultura en transición es un libro muy importante para entender las políticas culturales y muy pionero, sobre todo del PSOE durante el periodo de la democracia, y ha editado también un libro que creo que diría que está en la línea de lo que va a hablar hoy, Una doble experiencia política, España e Italia, que profundiza en el encuentro cultural entre el intelectual republicano español Francisco Ayala y el judío italiano Renato Treves en Argentina. Y lo último que sé que está trabajando, y que es lo último que comenta aquí, es su participación en el proyecto internacional Protesta como práctica democrática, el movimiento por la paz en el sur de Europa entre 1975 y 1990, y ella se está centrando en la cuestión de las protestas antinucleares españolas durante la Segunda Guerra Fría. Pues su presentación de hoy se llama La sociología como ciencia de crisis, las redes del exilio en América Latina y la reconciliación democrática tras la caída de la Europa nazifascista. Pues aquí lo dejo. Empezamos entonces con Manuel Aznar y después las otras dos ponentes irán viniendo a hacer sus ponencias. Buenas tardes a la hora de la siesta. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Concello de la Cultura Galega y muy concretamente a Pablo, que es quien me ha invitado a compartir con todos vosotros este par de jornadas aquí en la isla de San Simón. Y él me asignó el tema del que voy a hablar, que es Vicente Llorens y el exilio republicano de 1939, que es un tema que, en fin, que me afecta como valenciano practicante, porque Vicente Llorens nació en 1906 en Valencia, donde también murió en 1979, el 5 de julio del 79, fecha importante por lo que comentaré a continuación de el libro que no pudo escribir finalmente, el libro que durante muchos años fue tema de su trabajo profesional, pero que por circunstancias que intentaré explicar, pues finalmente no llegó a terminar ni a publicar. Así que voy a hablar de un libro que no existe, que por tanto pues no puedo valorar, pero sí el proceso de trabajo que le estaba conduciendo a ese punto que había creado expectativas, sobre todo entre el propio exilio republicano español, que era el que Maxau, por ejemplo, en su epistolario repetidamente, pues en sus diarios, perdón, y también en su epistolario, pues está pensando que a muchos escritores exiliados les salvará, dice Vicente Llorens en ese libro. La viuda de Vicente Llorens, cuando muere en 1979, él es catedrático emérito en la Universidad de Princeton, pero tuvo la generosidad la viuda, probablemente cumpliendo, como me dijo, la voluntad de Llorens, de que su archivo y biblioteca no quedara en Estados Unidos, sino que viniera a la Biblioteca Valenciana. Allí se conservan varios archivos y bibliotecas de exiliados republicanos, la mayoría valencianos, y la Biblioteca Valenciana es la única biblioteca española pública que tiene una sección específica de exilio republicano. Y precisamente por eso el compromiso de la Biblioteca Valenciana con estas donaciones de exiliados republicanos
fue en su momento crear la revista Laberintos con el subtítulo de Anuario de los Exilios Culturales Españoles. Y llevamos ya en Laberintos 23 números, es decir, 23 años, y en el año 2006, conmemorando el centenario de Vicente Llorens, todavía no haya llegado la crisis económica, la Biblioteca Valenciana fue generosa en ese momento, y entonces pudimos organizar un congreso internacional donde asistieron, en fin, los más importantes llorensianos, llamémosle así, de internacionales, muy concretamente, por ejemplo, su discípulo Claudio Guillén, al que cuando ingresa Claudio Guillén en la Real Academia de la Lengua, su discurso de ingreso se lo dedica a su maestro Vicente Llorens. Y también contamos con el testimonio de Clara Lida, que son quizá los dos discípulos más predilectos de Vicente Llorens, y que ambos además están orgullosos de haber tenido a Vicente Llorens como maestro, y lo han expresado en muchos textos y en muchos momentos. Bueno, lo que pasa es que yo cumplí, creía, en 2006 con mi deuda con Vicente Llorens, en el sentido de que mi generación, y hablo de un hecho que para mí es importante, y la mayoría de las personas de aquí sois más jóvenes, pero para mi generación, es decir, los que teníamos al principio de la transición, estábamos en la veintena, en los 20 años, la publicación en Taurus de los 6 volúmenes coordinados por José Luis Avellán, que se llamaban El exilio español, pues fue importantísima, porque muchísimos de los nombres que aparecían en esos tomos para nosotros eran completamente desconocidos. Y lo que quiero resaltar es que en ese momento, en el año 76, es decir, muy al principio de la transición, el primer tomo se lo adjudica José Luis Avellán a Vicente Llorens, reconociéndolo en ese momento como el mejor investigador español de los exilios culturales españoles. Así que ese primer tomo, en el año 76, recoge un trabajo de Vicente Llorens sobre él prefiere siempre el concepto de migración al concepto de exilio, y sus libros los titula generalmente con este concepto, la emigración, entendiendo emigración política, claro, porque el problema de este concepto es que el franquismo lo tergiversó para hacer sinónimos emigrante económico y emigrado político, y se referían entonces así, pues el emigrado, y quedaba en un limbo. Bueno, él prefería siempre el concepto de destierro también, emigración y destierro. Y hay un texto que en sus papeles me pareció interesante reproducir, porque hablaba de mi deuda en el año 2006 en el sentido de que aprovechamos para publicar en la Biblioteca del Exilio 2 libros de Vicente Llorens. Uno fue la reedición de sus memorias de una emigración que corresponde a los años que estuvo en la República Dominicana, en Santo Domingo, así que 1939-1945. Y este era un libro que se había publicado en Barcelona por la editorial Ariel en el año 75, pero que, en fin, que ya estaba un poco descatalogado, que era difícil de conseguir. Y luego me pareció que en la medida en que mi generación se creó sin maestros, porque de haber sido un país sin, en fin, como imagina Maxau en su discurso apócrifo de ingreso en la academia. En el año 56, Maxau, y lo publica en el 72, poco antes de morir, él publica un discurso apócrifo, imaginando su ingreso en una academia donde le está escuchando en el año 56 García Lorca, porque no ha habido guerra civil, ¿no? Y en donde en esa academia está Vicente Llorens, naturalmente ocupando uno de los sillones académicos. Bueno, pues como he comentado que Vicente Llorens no llegó a publicar el libro sobre el exilio republicano de 1939, entonces lo que hice en ese momento, en 2006, fue publicar estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, que venía a ser una selección de los trabajos que en el proceso de preparación del libro me parecían desde el año 48 el primer
artículo, ensayo relevante es El retorno del desterrado, de 1948, entonces fui recogiendo hasta inclusive el segundo texto que publica en el primer volumen del año 76 de Avellán, que he comentado las emigraciones hasta desde las emigraciones como constante histórica, digamos, española, y luego un segundo trabajo que es la emigración republicana de 1939, que es mucho más extenso y que era, pues supongo que la especie de borrador de lo que iba a desarrollar, pensaba en ese momento, en el futuro. Lo he releído ahora, ese texto cuando lo leí me impresionó el primer tomo y el resto, vamos, porque en el grupo somos un grupo de exilio literario y el tomo cuarto, yo cuando lo leí me dejó absolutamente deslumbrado porque me abría una perspectiva de nombres y de obras impresionante y mi interés había empezado con el conocimiento de la literatura de la Segunda República. Se ha comentado aquí, yo como valenciano descubrí un buen día cuando era estudiante de la universidad que en mi ciudad, en 1937, había habido un segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Era la primera vez que oía y me pareció que era un hecho muy relevante y entonces mi primera investigación fue intentar reconstruir las ponencias que se presentaron, consultar la prensa y de ahí derivó, digamos, el primer libro que fue en 1978 en la editorial Laya de Barcelona, Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Congreso al que, por cierto, asistió Vicente Llorens. No participó, pero asistió. Ahora, cuando comente la actuación con la guerra, pues lo recordaré. Bueno, pues entonces recogí aquí, en estos estudios y ensayos sobre el exilio republicano de 1939, los textos de Llorens que me parecieron más interesantes y que podían dar cuenta de su legado, de ese proceso de trabajo que le iba a conducir en un futuro, creía él y creía muchísima gente, como digo, por las expectativas, que iba a suceder. Pero el trabajo lo dejé en el 2006 y ahora me ha servido para volver otra vez a Vicente Llorens. Pero he abandonado el trabajo que estaba haciendo ahora y que, como estoy aquí, en la isla de San Simón y en Galicia, pues creo que tengo que mencionar. Y es que este año se conmemora el centenario del nacimiento de María Casares. Y entonces, en nuestro grupo se ha organizado ya un congreso, un modesto congreso en Aviñón, porque ella tuvo, con Jean Vilar, participó en el Festival de Aviñón durante muchos años. Y en Barcelona acabamos el mes pasado de organizar también un modesto congreso en donde invitamos a María Lopo, que es la investigadora gallega más cualificada sobre María Casares, y a Claudio Rodríguez Fer. Y ello con motivo de la publicación en la Biblioteca del Exilio que edita actualmente la editorial Renacimiento de Sevilla, pero que desde el principio la persona que también hizo posible esta idea fue Isaac Díaz Pardo y Edicios do Castro, y quería también aquí en Galicia pues nombrar a María Casares y a Isaac Díaz Pardo, a los que, en fin, pues me parece que hay que honrar su memoria, ¿no? Bueno, pues todo esto para decir que estaba trabajando sobre María Casares, pero que he vuelto a Vicente Llorens, y entonces, pues, de aquí un poco las cuestiones que me parecen fundamentales de Vicente Llorens plantear en ese momento. Y lo primero es decir que la expectativa que crearon los tomos de Avellán en ese momento se corrobora con noticias de prensa. La presentación de ese primer tomo, a la que no asistió Vicente Llorens en Madrid, tuvo un impacto relevante en la prensa. Parecía una obra importante porque era plantear el tema del exilio republicano, ¿no? Sin el adjetivo, me llama mucho la atención. El adjetivo republicano no aparece, es el exilio español en ese momento.
Bueno, por tanto, ya digo que para mi generación, que nos criamos sin maestros, pues en un país normal Vicente Llorens hubiera sido probablemente catedrático de la Universidad de Valencia y hubiera sido a lo mejor uno de los maestros perdidos. Pero, en fin, todo esto lo abandono para decir que Vicente Llorens, en el año 76, 3 años antes de su muerte, por tanto, es profesor emérito. Bueno, voy a hacer una pequeña broma. Se ha dicho, ¿no? Maripaz ha dicho que soy emérito, pero yo quiero aclarar que no vivo en Abu Dhabi, ¿eh? Bueno, la idea a la que Vicente Llorens llega y defiende en ese momento con convicción intelectual es que el concepto de discontinuidad. Para él la historia de España es una serie de discontinuidades y de rupturas. Y entonces el último texto que recojo en esta antología de Llorens es el prólogo que le pide José Luis Avellán, el mismo coordinador de la serie de los 6 tomos publicados por Taurus, le pide que le prologue su libro Panorama de la filosofía española actual, una situación escandalosa, que se publica en Madrid por la editorial Espasa-Calpe en 1978, un año antes de su muerte. Y me parece que es el texto más claro de Llorens para referirse al concepto de discontinuidad, que es el que está defendiendo él y el que cree que va a ser el tema de su siguiente libro. Él está preparando a la vez 2 libros, La discontinuidad cultural española y el libro sobre el exilio republicano de 1939. Pero le sale un encargo por el medio, porque él va a dar 3 conferencias 2 meses antes de su muerte en la Fundación Juan Marc de Madrid, invitado por Andrés Amorós, que escribe un texto muy extenso sobre esas conferencias, que no se llegaron a publicar, pero que en la Biblioteca Valenciana publicamos en Laberintos, editamos una especie de resumen que hizo por escrito Vicente Llorens de las 3 conferencias. Y la tercera, la última, era sobre el exilio republicano del 39. Bueno, entonces aprovecha el prólogo al libro de Avellán para escribir lo siguiente. Dice: Avellán alude a la discontinuidad que produjo la migración del 39 en no pocos sectores de la vida intelectual española, añadiendo que no es la única en el pasado de la nación. En realidad, la historia de las emigraciones españolas viene a coincidir en gran parte con la discontinuidad cultural de España, particularmente en la ciencia y la filosofía. El primero en observar tal discontinuidad fue Menéndez Pelayo en La ciencia española, libro polémico y juvenil que, si el lector de hoy le parece poco o nada convincente, tampoco debió de parecerle satisfactorio al autor cuando años después de publicarlo escribía lo siguiente, en un texto entrecomillado de Menéndez Pelayo: la historia de nuestras ciencias exactas y experimentales, tal como la conocemos hasta ahora, tiene mucho de dislocada y fragmentaria. Los puntos brillantes de que está sembrada parecen separados por largos intervalos de oscuridad. Lo que principalmente se nota es falta de continuidad en los esfuerzos. Hay mucho trabajo perdido, mucha invención a medias, mucho conato que resulta estéril porque nadie se cuida de continuarle, y una especie de falta de memoria nacional que hunde en la oscuridad inmediatamente al científico y a su obra. Se cierran comillas y la cita de Menéndez Pelayo. Y ahora viene el comentario de Llorens. Lo que no explicó Menéndez Pelayo fue la causa de aquella discontinuidad, que no era orgánica o interna, esto es, producida por la inserción de elementos que pueden provocar cambios profundos, pero siempre dentro del proceso histórico, sino discontinuidad externa debida a la coerción de fuerzas ajenas a dicho proceso. Y esta última frase es la primera que destaca Vicente Llorens en el resumen ese que he comentado, que hace de las 3 conferencias en la Fundación Juan Marc 2 meses antes de su muerte. Bueno, por tanto, el concepto de discontinuidad, que yo creo que ahora, pues, en fin, lo acepta José Luis Avellán, lo aceptan la mayoría de llorensianos, digamos así, pero
hay que cuestionárselo, naturalmente, y algunas personas ya lo han hecho. Por ejemplo, Fernando Durán López, que es un investigador catedrático de literatura española de la Universidad de Cádiz, que trabaja fundamentalmente el siglo XVIII y XIX y que se ha interesado por la figura de Vicente Llorens a partir precisamente de su libro, que comentaré, Liberales y románticos, una emigración española a Inglaterra, 1823-1834. Es un libro de 1954 que es fundamental sobre el tema y que el grupo de Cádiz que trabaja sobre el periodo pues, sigue pensando que es un libro sólido que aguanta hasta la actualidad, ¿no? Pero que naturalmente pues, deja muchos espacios de investigación, que es lo que trabaja el grupo. Lo comento porque hicimos un trabajo de colaboración, el grupo de Cádiz y nuestro grupo GEXEL de la Universidad Autónoma de Barcelona, un congreso, y salió publicadas las actas, que se titula Espejos retrospectivos, edición de Fernando Durán y mía, pero donde la figura de Vicente Llorens es la que unía a los dos exilios y, por tanto, era como una especie de indagación sobre los temas fundamentales de Vicente Llorens y una valoración de sus publicaciones, de Liberales y románticos y de todos los artículos sobre el exilio republicano de 1939. La figura... Bueno, Vicente Llorens tuvo una gran suerte de tener grandes maestros y quizá el más decisivo, vista su biografía profesional intelectual, fue Américo Castro. Y Américo Castro entonces mantuvo una relación constante como colegas mientras estuvo Llorens y Castro en la Universidad de Princeton, pero luego se siguieron manteniendo la colaboración. Y tengo aquí una serie de cartas inéditas de Américo Castro a Vicente Llorens, y una que me llama la atención por las fechas, porque me ha sorprendido en esta relectura de textos, una carta fechada de Vicente Llorens, fechada en Princeton el 20 de febrero del 72. 20 de febrero del 72, es decir, poco antes de la muerte de Américo Castro, que morirá en Lloret de Mar, en una playa catalana, en el verano de ese mismo año, el 72. Y Américo Castro lleva ya años viviendo en Madrid, viviendo en lo que yo llamo el insilio, para diferenciar de ese oxímoron tan popular de exilio interior. El exilio interior no es un exilio, es un concepto que se ha popularizado, pero que científicamente hay que cuestionar. Y lo primero es decir, el exilio interior no es un exilio, y sino que se lo digan a Miguel Hernández, que le llamen exiliado a Miguel Hernández. Es decir, los vencidos republicanos que no tuvieron la suerte de salvar la vida, es decir, de cruzar la frontera francesa, y Miguel Hernández cruzó una frontera pero equivocada. Él cruzó la frontera portuguesa y, por tanto, pues la policía política de Salazar lo devolvió a Franco, y ya sabemos esa geografía carcelaria y cómo acaba muriendo en la cárcel de Alicante, enfermo y sin tratamiento médico, claro. Bueno, pues todo esto viene a cuento de que poco antes meses antes de que muera querido don Américo, hay un párrafo de la carta de Llorens en donde le dice lo siguiente: no recuerdo si le hablé a usted de mi libro que llevo ya muy adelantado sobre la discontinuidad cultural española, desde la Edad Media hasta nuestros días. Resumirlo ahora por carta sería excesivo, pero puedo adelantarle que, partiendo de unas observaciones de Ortega, vengo a darle la razón a usted. Casi diría que sin proponérmelo, simplemente por haberme fijado en aquella etapa cuya importancia fue usted el primero en señalar, los 300 años que siguen al 711. Todo lo que viene luego cobra así sentido. A los índices inquisitoriales, 1559-1790, que me he leído entre exclamaciones de asombro, les dedico no menos de 80 páginas, y podrían ser más. Y a propósito, en la última parte, que ya es historia contemporánea, me refiero a la Junta para Ampliación de Estudios. Castillejo dice que entre los vocales los hubo de todos los colores, desde librepensadores hasta carlistas o tradicionalistas. Los primeros sé quiénes eran. Entre los conservadores, aparte de Gabriel Mauro o Sánchez Stoca,
no sé quiénes serían los más integristas. Victoriano Fernández Ascarza, José Fernández Jiménez, José Marbay Mayer, Vicente Santamaría de Paredes, Antonio Simonetta Zabalegui. ¿Recuerda usted la filiación de algunos de ellos? En el epistolario de Llorens, con todos sus corresponsales, es continua la petición de datos para ir escribiendo este par de libros. Y hay muchos textos que lo confirman. La expectación de que hablaba, con la que se quiere que Vicente Llorens acabe su libro, entre los testimonios que he encontrado, por ejemplo, voy a leer otra carta de Juan Rejano, fechada en México el 7 de enero del 75. Y vuelvo a decir que es otro dato inquietante, porque Juan Rejano es un dirigente del Partido Comunista, poeta, que está preparando su regreso a España y que lo quiere hacer en el 76, pero justamente entonces es cuando muere. Así que se produce, digamos, un retorno frustrado. Pero Rejano, en ese momento, poco antes de morir, en el año 75, le escribe lo siguiente y corrobora cómo Llorens está continuamente recabando datos, un enfoque positivista, claro, pero necesario en ese momento para su libro sobre la emigración republicana. Por fin, le dice Rejano, tengo el dato que necesita. Lo he buscado yo mismo. Almoina fue asesinado en las calles de México el día 4 de mayo de 1960. Yo recordaba la época, pero no con precisión. Y he comentado ya que estuvo exiliado Vicente Llorens en la República Dominicana. Sabemos que Almoina es, con Jesús Galíndez, ¿no?, con Alfredo Pereña, 3 de las víctimas a las que Trujillo ordenó asesinar. Fueron algunos de ellos partidarios. Bueno, trabajaron con Trujillo, pero luego publicaron libros contra él y la represión de Trujillo, pues ya sabemos que fue implacable, ¿no? Así que le interesa a Llorens Almoina, que es gallego, ahora que pienso, José Almoina, ¿no? Bueno, y sigue escribiendo Rejano. Supongo que esta indagación estará relacionada con el libro que nos tiene usted prometido. Está hablando en colectivo, ¿eh? Nosotros los exiliados estamos esperando su libro. ¿Cuándo lo termina? Con frecuencia le recordamos con tal motivo. Se equivoca usted, por lo tanto, si cree lo contrario. Usted tiene un compromiso sagrado con la emigración republicana española y tiene que cumplirlo. Después de su estupendo libro sobre la emigración romántica, ¿cómo podríamos perdonarle que no nos diera también el que a nosotros nos corresponde? Bueno, sigue la carta, pero me interesaba resaltar fundamentalmente el compromiso sagrado que expresa Rejano en nombre del colectivo de exiliados republicanos sobre ese libro que está esperando todo el mundo, de Vicente Llorens. Bueno, volveré al final a estos temas, pero ahora voy a reconstruir brevemente la trayectoria vital, pero también pues, profesional, que es la más importante, científica, de Llorens en relación con el exilio republicano. Recuerdo unos datos que son pues, que él estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, pero con la ayuda ya muy temprana, porque él es del año 6, o sea que a los 20 años escasos, consigue la plaza de lector en la Universidad Italiana de Génova, donde, por cierto, sucede a otro valenciano, para mí uno de los mejores críticos teatrales de la República y autor de un libro muy interesante, una historia literaria que se llama Literatura Española Contemporánea, 1898-1950, publicado en la editorial Cultural de La Habana en 1952. Me estoy refiriendo a Juan Chabás. Juan Chabás ha sido lector en Génova y le sucede Vicente Llorens. Pero está en realidad poco tiempo en Génova porque en el año 29-30 va a ser lector Llorens en la Universidad Alemana de Marburg. Y del año 30 al año 33 es lector en la Universidad de Colonia y ahí conoce a
y entra en contacto con uno de sus también maestros que le van a ayudar más en el año 39, que es el año crucial, la encrucijada de Llorens ante su exilio y ante su futuro, bueno, como el de la inmensa mayoría de todos los exiliados republicanos, 1939. Bueno, pues allí es donde se encuentra con Leo Spitzer, que es uno de los filólogos importantísimos y que va a ser una persona que, junto con Américo Castro, consiga que vaya a la Universidad de Princeton, donde va a estar prácticamente, va a desarrollar el resto de su carrera en plena madurez ya Vicente Llorens. Y al igual que le sucede a Rafael Alberti y a María Teresa León, que están becados por la Junta de Ampliación de Estudios para hacer un viaje por Europa, que llegan hasta la Unión Soviética para ver teatro. He nombrado antes a Castillejo, o ha nombrado antes en la carta Américo Castro Llorens a Castillejo, y a Castillejo le dedica, porque él ha sido becario de la Junta de Ampliación de Estudios, y entonces tiene una admiración y afecto y gratitud por Castillejo, al que nombra en muchos trabajos. Bueno, pues entonces él asiste, como han contado Alberti y María Teresa León, que están en Berlín, él en Colonia asiste a la quema de libros nazis. Y tiene un texto que no me va a dar tiempo a leer, pero que es muy interesante, porque recuerda eso en el momento en que le llega la noticia, en el año 39, en un periódico español, de que Antonio Luna, en la Universidad de Madrid, en la Complutense, se ha producido un auto de fe y una quema de libros. Y entonces él relaciona lo que está sucediendo en Madrid en 1939, cuando, como dice en el epílogo Fernando Fernán Gómez, en las bicicletas son para el verano, cuando no ha llegado la paz, sino que ha llegado la victoria con mayúscula. Y la victoria con mayúscula, pues sabemos que es la represión, la cárcel, los fusilamientos. Bueno, pues entonces en ese año 39 él relaciona la quema de libros por los nazis en Colonia en el año 33 y este auto de fe que se está produciendo en Madrid en 1939. Y de ahí el concepto de antifascismo, que se resume en el terreno de la cultura en defensa de la cultura. Es el nazismo, es el fascismo en general el que destruye la cultura, el enemigo, y entonces todo antifascista debe de defender la cultura. El Congreso de Valencia del año 37, segundo Congreso Internacional, es en defensa de la cultura, que es el concepto antifascista de los años 30. Bueno, pero lo que más nos interesa es el regreso de Vicente Llorens a Madrid. Después de esa experiencia como lector en Génova, en Marburg y en Colonia, pues hay dos rasgos que me parece que son de época y de la mejor época, que es la edad, lo que hemos convenido en llamar con Maynes la edad de plata de la cultura española. Por una parte el europeísmo y por otra parte el dominio de lenguas, que le va a ser fundamental a Llorens en el futuro. Él sabe alemán, eso le va a servir, por ejemplo, durante la guerra, sabe italiano y además él está preocupado en el año 39 en Francia, y lo dice en muchas cartas, de aprender, está aprendiendo intensamente el inglés, porque sospecha que a través de Salinas tiene la posibilidad de acceder a alguna universidad norteamericana. Así que ese europeísmo, ese dominio de varias lenguas, pues me parece que es fundamental en Llorens de cara a su futuro y a su formación como intelectual, porque cuando llegue la guerra en el año 36, él tiene justamente 30 años y tiene una formación espléndida en ese momento. Bueno, pues Pedro Salinas es el que le facilita la entrada nada menos que en el Centro de Estudios Históricos, y allí, en la sección de literatura, publican la revista Índice Literaria del año 34 al año 36 y trabaja en esa sección y colaboran todos con Salinas en Índice Literario, José María Quiroga Pla, que va a ser otro elemento fundamental en Francia en 1939 por la Junta de Cultura Española, Guillermo de Torre y Juan Vicens. Pero reaparece de nuevo Castillejo y le proporciona la dirección en Madrid de la Escuela Internacional Plurilingüe, que luego se llama Escuela Internacional Española.
Él es el director, el que organiza el plan de estudios, el que contrata a los profesores, y entre los alumnos tiene a los dos hijos de Pedro Salinas, a Solita Salinas y a Jaime Salinas, y también a los hijos de Andrés Segovia, Andrés y Leonardo Segovia. Todos estos son contactos, como vemos, Américo Castro, Spitzer, Salinas, que van a facilitar a partir de su exilio su futuro profesional, cuando en el año 39 está absolutamente desorientado, como comentaré enseguida. Bueno, durante la guerra, muy brevemente, Vicente Llorens confiesa que no ha leído un solo libro de literatura, que se ha dedicado intensamente a ser soldado y que por su dominio de las lenguas entonces se le ha encargado que sea el intérprete del general socialista austríaco Julius Deutsch, y atienden entonces a muchos invitados extranjeros, hace de intérprete en la visita de un delegado de la Internacional Socialista. Llorens, no sé si llegó a tener carnet, pero era simpatizante socialista en aquel momento, del Partido Socialista Obrero Español. Y negrinista, al parecer, porque él, en tono de broma, dice en un determinado momento que él es un teniente de carabineros, asciende a teniente de carabineros, y que en ese cuerpo de carabineros se les llama, y lo dice con mucha intención, con mucha ironía histórica, se les llaman los 100.000 hijos de Negrín. Bueno, entonces pasa la guerra entre Valencia y Barcelona, siempre en labores de intérprete, pero para nada en el frente, y allá va a conocer en Barcelona en el año 38, claro, él va según los cambios del gobierno republicano. Valencia es capital de la República entre el año 36-37, pero luego ya 37-38 es Barcelona. Bueno, pues este contacto con Julius Deutsch le permite no tener la experiencia que tuvieron la mayoría de los exiliados republicanos españoles, la primera experiencia de exilio en Francia, que fue el campo de concentración. Él no estuvo en ningún campo de concentración, sino que fue directamente a París, y allí lo primero que intentó, pues naturalmente, fue resolver su futuro partiendo de la base de que en ese momento las ayudas estaban en Estados Unidos. Así que hay muchas cartas que se conservan de Leo Spitzer, que es el primero que le escribe a Llorens en febrero del 39. Ya le ha escrito Spitzer preguntándole que le diga que ha sobrevivido a la guerra, que no sabe nada de él, y ofreciéndole la posibilidad de... También Pedro Salinas, que va a ser el importante, el que finalmente le consiga resolver aquella situación. Pero la primera ayuda, y también se conservan las cartas, la pide a la Junta de Cultura Española. Y la Junta de Cultura Española se crea en París el 15 de marzo del año 39, con dos objetivos muy claros, que son... Primero, intentar a través de, y el Congreso de Valencia del 37 en este sentido es fundamental, a través de las redes de solidaridad internacional, concretamente a través de la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, con sede en París, conseguir que la mayoría de artistas, escritores, intelectuales españoles en campos de concentración franceses se liberen. Y una vez liberados, y consiguen bastantes por los que he podido documentar, por ejemplo, el Grupo de Hora de España. Estoy aquí en Galicia, tengo que nombrar a Rafael Dieste, por ejemplo, uno de los... Pero también a Juan Gil Albert, a Antonio Sánchez Barbudo, a Arturo Serrano Plaja. Todo este grupo salen del campo de Saint-Cyprien, y Jean-Richard Bloch, de la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa, les ofrece su casa de campo en Poitiers, que se llama la Merigot, y en la primavera del año 39 el Grupo de Hora de España está allí en la Merigot esperando resolver su viaje a América, porque está claro que en el 39 la mayoría de ellos está pensando en exiliarse finalmente a América, ¿no? Por razones obvias de lengua de historia, y porque creen que podrán continuar su labor profesional allá, colaborando en la prensa o publicando libros en editorial, en fin, ganándose la vida, pero con su propio oficio, porque en una carta Llorens del año 39 está tan desesperado que quiere salir de Francia como sea, y que no le importa aceptar un trabajo manual e irse a la República Dominicana a trabajar en lo que sea, pero quiere salir de Francia, ¿no?
Bueno, pues el segundo objetivo de la Junta de Cultura Española, y también se conservan cartas en este sentido, es ofrecerle a Llorens un pasaje en el Mexic, que sería el tercer banco que va beneficiándose de esa actitud generosa, pero interesada también y muy inteligente de Lázaro Cárdenas, de conseguir que vayan los mejores intelectuales a exiliarse a México. Entonces le consigue la Junta de Cultura Española un pasaje para el Mexic, pero Juan Larrea, que en ese momento es el secretario de la Junta de Cultura, Bergamín, José Bergamín es el presidente, estoy hablando del periodo en que la Junta está en Francia todavía, en París, José Bergamín y Juan Larrea. Y luego Bergamín y la mayoría del grupo se van a ir a México y Larrea finalmente acabará en México, pero a finales del año 39. Y es José María Quiroga Pla el que se queda al frente de la Junta en Francia, encargado de esas labores de conseguir los billetes, pagar los billetes con dinero de Negrín, sobre todo del SERE, para que todos estos liberados de los campos que quieran ir a América pues puedan hacerlo. Bueno, pero sucede que se frustra el viaje en el Mexic, y que hay una carta de Larrea a Llorens explicándole que no sabe por qué la lista de los que estaban admitidos finalmente eran 30, pero han subido al barco, han conseguido el embarque 7 y que él se ha quedado en tierra. Bueno, entonces recibe una nueva carta al cabo de nada de Larrea de nuevo, donde le dice que le han pedido a la Junta 10 lectores de español en Suecia y que él está entre la lista. Y no tenemos la contestación, pero se supone que a Llorens le parece estupendo porque lo que quiere es salir. Pero finalmente se dilata le confirma Larrea en una nueva carta que sí, que ha sido aceptado, que está entre los 10 y que por tanto tiene que esperar, pero la impaciencia en ese momento de Llorens es muy grande y decide embarcarse a la República Dominicana. El 25 de octubre de ese año 39, desde Saint-Nazaire y a bordo del Flandre, se va a la República Dominicana y llega a lo que entonces se llamaba Ciudad Trujillo. Bueno, pues allí es donde va a trabajar ya en la universidad del año 39 al año 45 y donde publica el libro Memorias de una emigración. Y en las Memorias de una emigración, que es un libro muy interesante, creo yo, y que forma parte de ese proceso de trabajo, claro, del gran libro sobre el exilio republicano español, él dice que no quiere escribir un libro en donde él recree su memoria individual, sino que quiere evocar un pasado colectivo y que, por tanto, no es un libro de historia, sino un libro de memorias, pero no una autobiografía, no donde el yo esté presente y sea el protagonista, sino que sirva el libro de memorias para reconstruir la experiencia colectiva de esta minoría de españoles que emigra a la República Dominicana, y en muchos momentos del libro explica la contradicción de que sea un dictador como Trujillo el que esté acogiendo a republicanos españoles. Ya sabemos pues, los motivos que tenía Trujillo para blanquear la raza, para blanquear su matanza de haitianos, en fin, el intento de blanquear su propio régimen, aunque ya hemos comentado que luego asesina a Galíndez, sobre el que Manolo Vázquez Montalbán, por cierto, publica una novela, ¿no? Bueno, voy a pasar, porque creo que me estoy alargando demasiado. Me quedan 5 minutos, madre mía, pues me he alargado no demasiado, en fin. Bueno, pues salto, y llego entonces al periodo más importante profesionalmente de Llorens, que sería el periodo de los Estados Unidos. Como profesor primero está en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y está allí con Leo Spitzer y con Pedro Salinas. Pedro Salinas habla en sus cartas de que para él la llegada de Vicente Llorens es salvar su soledad baltimoreana, dice. Para Llorens el reencuentro con su maestro del Centro de Estudios Históricos durante la República pues viene a ser una alegría, porque lo que está claro es que Llorens quiere finalmente acabar en los Estados Unidos. Bueno, pues allí entonces es curiosa una carta a su amigo valenciano, musicólogo, por cierto, Eduardo Rank, el epistolario entre Eduardo Rank, republicano, digamos, del Insilio, y
y el exiliado Vicente Llorens es interesantísimo, porque Llorens le está contando y recibe información de la Valencia franquista por un antifranquista como Rang. Bueno, y estamos en Baltimore, 21 de junio del 49. Esta carta me resulta muy interesante, y no tengo tiempo para leer un fragmento, porque Rang le invita a colaborar en una revista valenciana, y la respuesta de Llorens es negarse rotundamente a colaborar en ninguna revista española, porque eso supone para él una transgresión ética, una forma de colaboracionismo con Franco, y ya veremos que esta actitud cambia luego, unos años después. Pero Llorens en realidad no colabora hasta el año 60 con un artículo sobre Moratín y Blanco White en la revista Ínsula. Así que, por tanto, le cuesta a él colaborar en la revista, pero ese fragmento es de una ética insobornable y retrata muy bien esas actitudes, digamos, de los exiliados republicanos que en ese momento se niegan por completo a cualquier sospecha de colaboracionismo con el régimen. Bueno, como me quedarán 2 minutos, pues ahora sí que voy en picado. Recuerdo que en el año 54, Liberales y Románticos es un libro fundamental. En el libro Espejos Retrospectivos, una investigadora de nuestro grupo GEXEL, Yasmina Yusfi, ha publicado un trabajo muy documentado sobre el impacto que tuvo el libro entre las reseñas que se publican y consagran ya a Vicente Llorens como un gran investigador. Es curioso que este libro parte, digamos, de una especie de convicción, y es: Llorens ha encontrado como republicano, y en todo momento asume su condición de exiliado republicano español, ha encontrado una analogía entre el exilio liberal decimonónico y el suyo, y por tanto, a partir de la publicación del libro, él decide que ahora tiene que escribir el libro sobre el exilio republicano por una idea, y es que la recuperación del exilio liberal, de los exiliados liberales, ha llegado tarde, y él quiere dejar un legado, y el legado es el exilio republicano, uno de cuyos componentes él es mismo. Por tanto, ese es el objetivo fundamental después de Liberales y Románticos. Pero se desvía porque en Liberales y Románticos hay un escritor español que es José María Blanco White, y Llorens le va a dedicar muchísimos trabajos y va a recuperar esta figura, que es una figura admirable. Él publica en el año 71 en la colección Textos Hispánicos Modernos de Labor, que dirigía entonces Francisco Rico, publica la obra inglesa de Blanco White. Y prologa las cartas de España. Estamos en los primeros 70, 71 y 72. Por tanto, y desde luego quien lee y queda absolutamente fascinado e interpreta a Blanco White a su manera es Juan Goytisolo. Y la correspondencia entre Juan Goytisolo y Vicente Llorens a propósito de Blanco White la publiqué en el libro ese de Espejos Retrospectivos. Y es desde luego interesantísima por las discrepancias entre ellos, porque la visión que da Goytisolo de Blanco White se la inventa a su medida, porque él necesita una genealogía a Juan Goytisolo como disidente, como autoexiliado, y la encuentra en Blanco White, que es un canónigo que se ha exiliado en México y ha cambiado de lengua. Y en esos momentos está coqueteando Goytisolo con el árabe incluso, ¿no? Y acabo ya. Y acabo diciendo pues que la biografía de Vicente Llorens, que su legado pues era el objetivo que me movía en esta intervención, y que perdón por haberme excedido en unos minutos. Muchas gracias.